que siempre con ese amor que tienes para nosotros nos hables a través de tu palabra, Señor, y que tu palabra no quede en nuestra mente, sino que baje a nuestro corazón. En el nombre de Jesús te agradecemos en esta noche, porque estar aquí en este lugar, cantar salmos a tu nombre, Señor, es victoria, y esa victoria proviene de ti. En el nombre de Jesús, junto con este pueblo, decimos amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Puede sentarse, hermano. Vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a abrirla en un pasaje o en un capítulo conocido, muy conocido, que es el capítulo número 11 de Hebreos. En este capítulo 11, hermano, vamos a hablar un poquito de la fe y los héroes. Resulta que los héroes de Dios, hermano, no son aquellos que hicieron grandes hazañas, sino son aquellos que confiaron en medio de las adversidades en que Dios les iba a dar la victoria. Y se convirtieron, hermano, mire, quizá vamos a ver aquí gente inútil, pero así como nosotros, inútiles, pero lo que nos hace grande es la fe en el Señor Jesucristo. Por eso vemos aquí en la palabra del Señor, hermano, en ese capítulo 11, donde la Biblia nos exhorta. La palabra de Dios es exhortativa y nos exhorta a contender ardientemente por la fe, porque esta fe no es nuestra, es una fe que a nosotros nos han dado, y esa fe que nos dieron, quizá como un granito de mostaza, para tomar lo que el Señor Jesús dice en una de sus enseñanzas, este grano de mostaza que tipifica la fe que nosotros tenemos en el Señor Jesucristo, y estamos en el Evangelio precisamente por la fe, y seguimos en el Evangelio gracias a que Dios ha hecho crecer nuestra fe. Ahora nuestra fe, hermano, es mayor. Ahora nuestra confianza ya no está en nuestras habilidades, ya no está en nuestra sapiencia, sino que ahora nosotros nos debemos a la fe que tenemos en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Por eso tenemos que contender, tenemos que pelear con ardor, con pasión por esta fe tan grande, porque la tarea del enemigo es debilitarnos para que nosotros no creamos en el Señor, perdamos esa fe en el Señor. Por eso Pablo dijo: ya sea que vivamos, ya sea que muramos, del Señor somos. Aleluya. Entonces, contender ardientemente por la fe, que de una vez y por todas, el arma que Dios nos ha dado, lo que ha dejado a los creyentes el Señor hoy, es la fe. Porque sin fe, lo que dice la palabra, es imposible, dice, agradar a Dios. Pero todo aquel que tiene fe agrada al Señor. Entonces, denle palmas al Dios del cielo. Es el arma que Dios nos ha dado a nosotros los cristianos, hermano. Y entonces la fe fue entregada a los santos. Los santos son los que estamos apartados, hermano. El Señor ha apartado para Él. Y a esto el Señor le llama santo. Entonces nos da la fe. Y la fe es la plena seguridad de lo que el Señor dice y lo que nosotros esperamos que va a llegar, y aunque tarde, pero va a llegar. Y por eso es que nosotros, hermano, somos de fe. Nosotros no estamos
la mayoría por un milagro que hizo. No, el milagro somos nosotros, es la transformación, es lo que Cristo está haciendo en nuestra vida, porque nos acercamos incrédulos, pero hoy recomendamos y glorificamos el nombre del Señor, porque la obra que Él empezó en nuestra vida la sigue haciendo hasta que la lleve a la perfección. Entonces estamos enterados nosotros de eso y tenemos que contender ardientemente por la fe. Por eso Pablo escribe y dice: ya sea que muramos, ya sea que vivamos, del Señor somos. Somos del Señor. Y como la muerte, hermano, si Cristo no viene, va a llegar. Vamos a tener una probadita de eso es. Pero nosotros tenemos la confianza, como hemos creído en Cristo, y la palabra dice que nosotros no morimos, sino que dormimos. Y el que está dormido un día será despertado. A la voz de la trompeta final, los muertos en Cristo se levantarán primero, hermano, y luego los vivos seremos transformados. Ahora, es difícil para un profesional, sobre todo para un cirujano, para un médico, hermano, cuando le hablamos de la fe, porque la gente piensa que al terminar la vida física, ahí se terminó todo. Y por eso muchas veces el apóstol Pablo decía: bueno, si nosotros hemos creído en Jesucristo, creemos en la resurrección, pero los muertos no resucitan, somos los más dignos de lástima, porque nos hemos perdido de beber, nos hemos perdido de comer, nos hemos perdido de muchas cosas. Pero si los muertos en Cristo resucitan, que lo creemos y que lo entendemos, porque ya la muestra la dio el Señor Jesucristo, que de la tumba se levantó y fue ascendido al cielo y recibido en gloria para honra, hermano, de nuestro Dios. Entonces, una de las tareas de Satanás, sus demonios, es debilitarnos a nosotros en la fe. ¿Y por qué? Porque la palabra es enfática, usted la sabe, y dice que sin fe, ¿qué pasa si no tenemos fe? Es imposible agradar a Dios. Es imposible. Por eso, mire, hermano, muchas veces estamos enfermos y tal vez en la enfermedad no podemos alabar a Dios porque estamos quebrantados en el cuerpo, porque la voz no nos sale, porque nos sale un quejido. Pero he conocido muchas personas que están enfermas, que muchas veces lo que piden es: ay, oran por mí. Porque la fe que tienen, que si oramos al Señor Jesucristo, se va a evidenciar, los va a levantar. Y si no nos levanta, somos del Señor. Y entonces, por eso la palabra acá nos habla a luchar. Tenemos una lucha. Tenemos que contender ardientemente, hermano, con fervor, buscando cuidar, hermano, nuestra fe, tener la plena seguridad de que lo que esperamos ha de llegar. Y yo estoy más loco que nunca, hermano. ¿Por qué? Porque sigo creyendo en la promesa del Señor Jesucristo y la verdad, hasta el día de hoy, hasta hoy, mañana será mañana, no le tengo miedo a la muerte, porque antes que llegue la muerte, llega Cristo y me pone a dormir. Y los que duermen un día serán despertados para gloria y para honra de nuestro Señor Jesucristo. Si no, el Evangelio, hermano, sería algo insulso, algo muy débil, algo, hermano, que no tiene el poder que necesitamos. Pero a través del Evangelio nosotros podemos ver que Cristo Jesús de la tumba se levantó.
Al tercer día se levantó y fue ascendido al cielo, y una fiesta le hicieron cuando él llegó, hermano, porque venció al pecado y venció a la muerte. Y entonces, hermano, por eso es que vemos nosotros que la fe el Señor nos la da. La fe viene de Dios. Por eso Satanás lo que quiere quitarnos es que nosotros creamos, que nosotros dejemos de tener fe, porque es la plena seguridad de que lo que esperamos ha de llegar. Y va a llegar. Un día lo vamos a ver en el cielo, o en algún lugar especial que Dios tiene para nosotros. Entonces, por eso tiene que ser el Evangelio. Miren, los que estamos en el Evangelio tenemos que tener un convencimiento absoluto, no de lo que dice el pastor, de lo que dice la palabra de Dios. Créala, que su confianza esté en esta palabra, porque podemos fallar los hombres, pero alguien que no, mire, que no falla es el Señor, porque lo que prometió lo va a hacer y no tardará. Por eso cuando vemos nosotros que la fe está hablando acá, es la seguridad. El Señor nos da un seguro. Mire, los que manejan y tienen un seguro, bueno, pues si tienen un accidente, les va a auxiliar el seguro. Y caminan, y si se lo roban, pues a punta de pistola, el seguro le cubre también el robo, le cubre accidentes, le cubre muchas cosas el seguro. Entonces, valga la redundancia, ya camina con una seguridad. Pero la seguridad suya y mía se llama Jesucristo. En Cristo está nuestra seguridad. Por eso está hablando la palabra, que ahora bien la fe es la certeza. Bueno, la certeza es la seguridad de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estamos convencidos, por lo menos yo estoy convencido de que Cristo me va a llevar al cielo. Ya sea que muramos, ya sea que vivamos, del Señor somos, dice la palabra. Porque, mire, hermano, un evangelio solamente para que nos cambien los modales, solamente para que dejemos los vicios, solamente, hermano, para las cosas de la tierra. Hay instituciones que te pueden ayudar, que te pueden fortalecer, pero solamente hay alguien que te puede llevar al cielo, y ese se llama Jesucristo. Dele palmas al Señor. Por eso se burlan de nosotros. Pero los burladores de nosotros, cuando están en apuros y en dificultades que no pueden resolver, hasta usted ya mire, ahí me lleva en oración. La convicción, entonces, ahora bien, la fe es la certeza, es la seguridad de lo que se espera. La convicción está hablando certeza. Si alguien viene y le dice, mire, cómpreme el número de lotería, se la va a sacar, yo se lo prometo, de repente que hasta se lo convence. Y entonces vemos nosotros que la fe es la convicción, es la certeza de lo que se espera, pero que no se ve. Y somos un pueblo, somos una generación que muchas veces quiere ver cosas. Por eso Satanás se aprovecha de eso con obras, hermano, mentirosas, con obras falsas, hermano. Pero nosotros, Cristo no tiene que mostrarnos nada, porque ya empezó un cambio en nuestra vida, y ese cambio sigue. ¿Cuánto tiempo tiene de estar en el Evangelio? Y hoy está más avanzado que cuando empezó, porque ahora creemos mucho más en Jesucristo y en esta salvación tan grande y tan maravillosa.
No perdamos. El interesado en robarnos la fe es el enemigo. Que no creamos. Por eso nosotros estamos en el Evangelio por fe, no por vista, sino por la fe. Y resulta que dice la palabra que la fe es la certeza, la seguridad, la convicción de lo que se espera, de lo que estamos esperando, de la convicción de lo que no se mira. Por ejemplo, ¿cuántos creemos que Cristo viene? Amén. Yo también, amén. No lo vemos, pero tenemos la certeza que Cristo va a venir, porque la palabra dice que Él volverá. Y entonces, ahora dice, porque por ella, porque por la fe, no tenían Biblia escrita, recibieron aprobación los antiguos. ¿Por qué Dios dice de Abraham, mi amigo? Es el único que le llama amigo en toda la Biblia. Es Abraham. Abraham, mi amigo. Porque Abraham le creyó a Dios. Cuando estaba en un sistema, hermano, muy difícil, un sistema de muchos dioses politeístas, que sus padres adoraban. Fue llamado Abraham por Dios, y por eso es que Abraham es conocido como el padre de la fe. Por eso Abraham también es padre de nosotros, ¿verdad? Nuestro padre es Abraham, dijeron los judíos. Eso y es cierto, pero también de nosotros. ¿Pero por qué? Porque nosotros tenemos la fe como la tuvo Abraham. Entonces es nuestro padre también en la fe. Entonces mire, dice acá, es la certeza de lo que se espera, la convicción o la evidencia o la demostración de lo que no se ve. Por eso la gente hoy quiere hacer el evangelio espectacular. Y los hombres queremos demostrar, hermano, que tenemos poder. Los hombres no tienen poderes. El único que tiene poder se llama Jesucristo. Él es el poderoso, nosotros no. Pero queremos manifestar y manipular las cosas, tratando de que la gente vea que tenemos poder, porque dice que por ella recibieron aprobación. Mire, cuando dice recibieron aprobación, es que está diciendo que Dios los aceptó porque confiaron en Él. Por ejemplo, un Elías que se tiene que enfrentar a todo un sistema monárquico y religioso, hermano. Elías en aquel tiempo, pero hizo lo que Dios le dijo, y por eso Elías es uno de los héroes también de la fe. Entonces, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Miren, ¿cuál fue? ¿Por qué se destacaron los antiguos? ¿Por las hazañas que hicieron? No. La Biblia señala a los antiguos que se destacaron por la fe que tuvieron en Dios, en la palabra bendita del Señor, que sin armas, que sin con qué defenderse, le hicieron caso al Señor y vencieron ejércitos por el poder maravilloso de Dios. Entonces esos son los héroes de la fe, porque por ella, dice entonces, recibieron aprobación los antiguos. Miren, se destacaron por la fe que tenían en el Señor. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles, sino lo que se ve fue hecho por la palabra. Y la palabra, hasta ahora la palabra nosotros entendemos que se hizo visible, aunque nosotros la palabra no la miramos ahorita,
pero la palabra tuvo un cuerpo, porque la palabra es el Señor Jesucristo. Él es el Verbo encarnado del cual está hablando la Biblia, está hablando, Él es la palabra. Y la palabra se hizo carne, dice algo extraordinario. Entonces, oigan, dice en el versículo 4 que por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín. Miren, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios, esto es importante, testimonio de sus ofrendas. Bueno, no le pongamos ofrendas. Dios tiene que dar testimonio, le tiene que dar testimonio a usted de su trabajo, del servicio que usted le presta al Señor. Usted tiene que tener testimonio. ¿De qué le sirve, hermano, que yo o cualquier otro hombre haga usted cómo trabaja para el Señor? No, queremos la evidencia de parte del Señor. Y cuando tienes esa certeza, porque Dios está agradado de cómo trabajas, de qué haces para Él, no hay necesidad que un hombre te lo diga, porque el Espíritu Santo es el que te está diciendo que estás trabajando agradablemente a aquel que te agradó primero. Mire, hermano, por eso es que en el Evangelio no nos debemos de dar premios. Sobre todo los que servimos. Ay, usted como sirve al Señor, le vamos a dar tal regalo. No nos arruine. Porque cuando estamos en el Evangelio, hermano, la premisa es servir, agradar, glorificar el nombre del Señor con nuestro servicio, con nuestra aleluya, con nuestros cantos y todo, porque usted y yo estamos por la gracia de Dios para agradarlo a Él ahora, que Él nos agradó primero. Entonces los antiguos recibieron aprobación. ¿Por qué los aceptó Dios? Porque confiaron en Él. No por las cosas que hacían, sino porque su confianza la pusieron en el Señor. Por ejemplo, un Noé. No, ¿para qué voy a trabajar? No me lo van a agradecer. Un montón de años trabajando para el Señor. Y recibió aprobación de parte de Dios. De que este hombre, por eso dice que por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín. Que hemos hablado otras veces de eso. Que todavía el Señor le dijo: mira, si tú me empiezas a honrar de esta manera que lo estás haciendo tú conmigo, te va a traer dificultades con tu hermano. Se va a enojar tu hermano. Pero Caín dijo: no importa, Señor, no importa que se enoje, no importa que me haga, no importa que me mate, porque yo media vez tenga vida, quiero honrarte y quiero glorificar y quiero exaltar tu nombre. Eso desató envidia. La Biblia misma nos lo dice. Por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín. Miren, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios, subraye eso, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Dios va a dar testimonio del trabajo que nosotros hacemos para Él, de lo que usted hace para Él. Qué lindo, porque aunque no se lo diga fulano, ni sutano, ni el pastor, ni los ancianos, ni el apóstol, ni el profeta, Dios se lo va a hacer saber,
porque Dios da testimonio que usted le está agradando. Entonces dice en este versículo 4 que por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto todavía, habla. Esto significa que los dos llevaron ofrendas, las pusieron en el altar, pero un altar ardía y el otro no. El altar de Abel era un altar que tenía fuego. Mire, porque Dios no te va a obligar a hacer el culto correcto, no te va a obligar. Pero si tú en tu altar hay leña, estás agradando a Dios, el fuego no lo pone el hombre, el fuego lo pone el Señor. Entonces la evidencia de lo que tú traes al altar es que Dios pone el fuego y está ardiendo. Eso significa que Dios se ha agradado de la ofrenda que tú le has traído esta noche, este día, en el momento en que nosotros alabamos y glorificamos el nombre de Dios. Entonces el altar de Abel prendió fuego, ardió, porque Dios no te va a obligar a hacer el culto correcto, pero sí Dios lo que va a hacer es que tu altar no arde. Mire, ¿cómo sería que usted va a ir al estadio a ver la final del campeonato del mundo y solo llega y se duerme? ¿Y cómo va? No, ya terminó el juego. Ya terminó. Entonces, ¿qué quiero decirle? Que para Caín el altar no era muy importante, pero para Abel sí. Ellos llevaron sus ofrendas, los dos llevaron ofrendas, los dos se presentaron en el altar y lo dejaron ahí, porque el fuego lo pone el Señor. Y dice la palabra que Dios se agradó de la ofrenda de Abel. Y entonces la ofrenda de Abel, hermano, estaba encendida y aquel hombre estaba... Mire, ¿cómo nos sentimos nosotros? Cuando nosotros, hermano, cantamos y se derrama sobre nosotros la presencia del Espíritu Santo, el Señor nos está ministrando, damos gritos de júbilo, gritos de alegría, decimos aleluya, decimos gloria a Dios. Hermano, ¿cómo salimos? Salimos contentos, salimos alegres, porque tuvimos la libertad de alabar y de glorificar el nombre del Señor. Y Dios recibió tu gloria a Dios, y Dios recibió tu aleluya, y Dios recibió lo que tú le traes con alegría de corazón. Pero otro, ay, qué aburrido, mejor no hubiera venido, para dormir me quedo en mi casa. Entonces, por eso está diciendo acá que Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, hermano. Mire, el Señor prácticamente a este hombre le está diciendo: ¿estás dispuesto a hacer en el altar lo que yo pido? Entonces la ofrenda la dejó a expensas de cada uno. Pero Abel dice que tomó de lo mejor y se lo llevó al Señor. Caín también tomó, pero en su corazón había algo, hermano, ahí que no llevó lo mejor. Por eso dice: por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios. Esto es muy importante, y si usted lo puede subrayar, subráyelo. Estoy en el versículo 4, donde dice: dando Dios testimonio de sus ofrendas.
y por la fe, estando muerto, todavía habla. ¿Por qué? Porque el altar de Abel estaba encendido, el altar de Abel ardía. Dios no te va a obligar a hacer el culto correcto, pero tampoco si tú no haces el culto correcto. ¿Cuál es el culto correcto? ¿Lo que yo digo? No. Lo que ellos cantan, tampoco. Lo que tú estás haciendo para el Señor, porque puede ser que los que estemos aquí no tengamos ese fuego, no tengamos ese ardor, no tengamos esa pasión y esa devoción, pero el que está sentado ahí glorifica, exalta al Señor y está ardiendo su altar, porque lo hace de todo corazón para el Cristo de la gloria. Entonces Dios va a dar testimonio de que lo que estás haciendo es agradable a Él, lo está recibiendo, lo está consumiendo, porque tú te estás honrando con tus ofrendas, con tu cantar. Cuando hablo de ofrendas, es lo que tú le traes al Señor, no necesariamente lo económico. Le traes vida, le traes alegría, levantas tus manos, tienes tus pies, te levantas y glorificas el nombre del Señor. Si el Evangelio nosotros traemos, nosotros venimos y traemos. No cantamos un canto, traemos sacrificios de alabanza a la casa del Señor. Traemos. Tal vez el que estaba hablando, el que compuso ese canto, dijo sacrificio porque estaba muy enluchado, muy cargado. Y cantar se convirtió verdaderamente en un sacrificio, pero no importa, aunque no tenga una ficha, aunque no tenga fuerzas, aunque esté debilitado, voy a cantar al Señor. Aquí te traigo, oh Dios del cielo, mi sacrificio. Aleluya. Entonces, hermano, por ejemplo, ahorita estamos recibiendo. ¿Qué estamos recibiendo? La palabra. Vale. Pero en medio de recibir, cuando tu espíritu se contate, que se junta con otro espíritu, con el mío, con el espíritu del Señor, glorificamos el nombre de Dios. Nos da vida. Entonces, por eso dice la palabra, por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio. Los dos llevaban un mejor sacrificio que Caín, pero el Señor lo advierte. Si tú me honras, si tú me das esta ofrenda, Abel, te va a traer problemas. Te vas a meter en problemas. Sí, Señor, pero yo no puedo dejar de alabarte, yo no puedo dejar de servirte, yo no puedo dejar de darte gloria y honra, aunque en esto vaya mi vida. Porque estaba enamorado del Señor. Y entonces, pero alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y por la fe, estando muerto, todavía habla. Entonces nos está hablando de aquí de la fe. Por ejemplo, ¿qué milagros hizo Enoc? ¿Qué obras de poder hizo Enoc? ¿Cuántas prédicas dio Enoc? No, dice aquí la palabra que por la fe Enoc fue trasladado al cielo. Se lo voy a decir de otra manera. Porque Enoc le creyó a Dios. Esa es la fe, creerle a Dios. Y le creyó a Dios. No hizo milagros. Usted predica más que Enoc. Enoc no se echó ni un mensaje. Enoc no evangelizó. Enoc no hizo actividades evangelísticas. ¿Y qué hizo Enoc? Le creyó a Dios. Porque sin fe es imposible acercarse al Señor. Tuvo fe en el Señor. Y entonces dice que Enoc fue trasladado al cielo porque le creyó a Dios. Tuvo un encuentro con el Señor y la vida de Enoc cambió por completo. Tenía sus amistades y dijo, no me conviene. Escuchó la forma en que hablaban y dijo,
De plano que yo también hablaba así, de plano que yo también me comportaba así. No, ya de aquí en adelante yo quiero vivir una vida diferente, quiero vivir una vida que agrade al Señor, quiero vivir una vida en donde yo honre y glorifique el nombre del Señor. Y Dios se lo llevó, dice, porque vivió una vida agradable a Dios. No fue hallado porque Dios dice que lo trasladó. No lo volvieron a ver, lo buscaron, no lo encontraron, pero lo importante es que antes de ser trasladado, porque a veces hasta nos enojamos. ¿Por qué me estará pasando esto a mí? Por mentiroso. Porque no somos veraces. Porque el Señor no quiere gente, hermano, que no se encienda. Por eso el altar tenía que estar encendido, hermano, para poder consumir lo que le llevaban al Señor. Porque el fuego era prototipo de que las ofrendas eran aceptas por Dios, consumiéndolas en el fuego. Ahora cuando vemos aquí, dice que por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Así es. Y mire qué privilegio el que nos ha dado Dios, porque Dios nos ha llamado para que lo agrademos. Ahora la pregunta para cada uno de nosotros es: ¿lo estamos agradando? Bueno, pero no se preocupe tanto, porque si usted no sabía esto, si usted esta pregunta no nos había confrontado como nos está confrontando hasta hace un momento, hasta hace este espacio de tiempo, tal vez no agradábamos a Dios. Pero ahora que estamos viendo en la palabra, hermano, de aquí en adelante yo voy a vivir y voy a trabajar y voy a caminar para agradar a Dios. ¡Aleluya! Si por eso es que nos habla la palabra. Porque la palabra lo que pretende es, hermano, que haya un cambio, que haya vida, que haya fuego en nosotros y que glorifiquemos el nombre del Señor de la manera que a Él le gusta y le interesa. Por eso dice que por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Porque el Señor: ¿y para dónde me llevas? Para el cielo. ¿Cuántos aceptaríamos si el Señor se presenta dentro de una hora y nos dice: mira, te voy a llevar al cielo? Tengo que trabajar mañana, Señor. Que no responda, no responda alegóricamente. Respondamos a nosotros mismos así calladito. Le dicen a usted: fíjese que la pregunta es, o lo que dice el Señor es: te voy a trasladar al cielo. Mañana te vas conmigo. Eso es lo que dice la palabra. La palabra dice: por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no hubiera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Aleluya. Por eso, hermano, le suplico que oremos todas las noches. Aunque sea su oración sea cortita, pongámonos a cuentas, hermano, pidamos perdón al Señor, que se siga haciendo cargo de nuestra vida. Porque este hombre nos da el ejemplo, porque Enoc fue trasladado al cielo para que no hubiera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Porque antes de ser trasladado
recibió testimonio de parte de Dios de haber agradado a Dios con su nueva vida. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador o galardonador de los que le buscan. Mire, y por la fe, bueno, habla de otro héroe de la fe, Noé, porque la fe es así. La fe es lo que Dios nos dice que va a pasar, pero que no ha pasado, pero que va a ocurrir. Entonces es la certeza, aquí habla, es la certeza de lo que va a ocurrir, pero que Dios nos lo está diciendo. Usted sabe que la palabra habla de que el mundo va a tener un colapso, que va a ser destruido, lo dice el Señor, pero que el Señor juró que nunca más destruiría el mundo con agua. Entonces estamos seguros que de inundación, aunque llueva mucho, no nos vamos a morir, pero habrá fuego. Es lo que dice la palabra. Ahora, mire pues, por eso la fe viene de Dios. Por ejemplo, usted tiene un bebé, un niño, y le lleva una pelota, y el niño le dice: juguemos con mi pelota. Usted lo agradó. Por eso dice aquí la palabra que sin fe, la fe es de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Es fe. Y la fe viene de parte del Señor, para que nosotros creamos. Y definitivamente todos los que estamos aquí tenemos fe, porque hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, que murió, pero que al tercer día se levantó, está allá en el cielo y pronto nos ha de llevar. Entonces Dios es remunerador del que le busca, que es lo que la palabra nos enseña. Por eso en el versículo 7 dice que por la fe Enoc, siendo advertido, la palabra tiene muchas advertencias, siendo advertido. Esto podríamos decir, Dios como quien dice que se acercó: mira, te quiero decir una cosa, te quiero revelar algo. Y le revela que el mundo antiguo iba a ser anegado en agua, que iba a llover, que hiciera un arca para... Todo eso ya lo sabemos nosotros, pero lo que yo le quiero decir es que por la fe Noé fue advertido por Dios acerca de aquellas cosas que aún no se veían, pero las creyó. Eso es lo importante, que Noé creyó. Por ejemplo, hoy nos hablan a nosotros de lluvia, ya sabemos qué es, pero en aquel tiempo nunca había llovido, y el Señor le dijo que iba a llover, iba a haber un diluvio. No sabía lo que era un arca, pero el Señor le dio las medidas, le dio los materiales, los fue a buscar y la hizo. Y el arca era no para que se salvara el Señor, sino para que se salvara Noé. Y nuestra arca de salvación se llama Jesucristo. Dele palmas al Dios del cielo. Entonces dice que aunque no se veía lo que Dios le estaba hablando a Noé, sino que estaba siendo advertido por Dios acerca de estas cosas que iban a ocurrir, pero no se veían. Sobre todo, repito algo, que nunca había llovido.
Dice que Noé con temor, es decir, con reverencia. No digo yo me estoy volviendo loco. Con reverencia. Por ejemplo, la Biblia habla algo. ¿Quiere tener largura de días? ¿Queremos tener largura de días? Honra a tu padre y a tu madre, para que tengamos largura de días y para que nos vaya bien, dice la palabra. No está diciendo si fueron buenos padres, no. Honra a tu padre y a tu madre para que tengas largura de días y que esos días sean buenos para nosotros. Entonces, mire, no se veían y con temor, siendo reverente, preparó un arca para la salvación de su casa, por lo cual al hacer esto condenó al mundo. Por ejemplo, nosotros venimos a recibir la palabra y usted viene de trabajar y a veces ni siquiera ha comido, pero le da prioridad a la palabra. Estamos condenando al mundo, porque el mundo no tiene tiempo y tal vez nosotros tampoco, pero hacemos tiempo para el que tiene la vida y la vida y vida en abundancia. Entonces, no se veía aquello, pero con reverencia, con temor, preparó un arca para la salvación de su casa, por lo cual, como le creyó a Dios, condenó al mundo que no le creía a Dios, y llegó a ser heredero de la justicia, que es según la fe. Por eso dice que el justo por la fe vivirá. Miren, es muy interesante y tendríamos que leer muchos pasajes de aquí, pero yo quiero ubicarme en este. Voy a recorrer y voy a avanzar un poco más y vamos a ver en el versículo 24. Por la fe, Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Eso significaba que estaba renunciando a su posición, a sus bienes, a su comodidad, a su riqueza, a vivir de una manera diferente como vivían los hebreos en ese tiempo, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Me interesa mucho cuando dice de los placeres temporales del pecado, porque todo eso es algo efímero, es algo temporal, pero todo lo que viene del Señor es eterno, para siempre. Es lo que el Señor tiene para nosotros. Entonces dice, mire, dice aquí en el versículo 25, dice: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo, la burla, la vergüenza, el sufrimiento. Eso es la palabra, eso significa la palabra oprobio, el sufrimiento y la vergüenza, que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Moisés vivía como un faraón de aquel tiempo, con todas sus comodidades habidas, y no le pedía nada a la imaginación, todo lo tenía. Pero un día echó una mirada a todo lo que tenía. Miren, hay algunos que tal vez solo tienen un pantalón o una falda, pero hay otros que tal vez tienen 20 faldas, 20 pantalones, 20 camisas. Pero el hombre sin Cristo se aburre de las cosas que tiene. Ay, este ya está muy bien, este ya me lo puse, este ya me lo vieron, saber qué van a decir. No. Entonces, por eso dice aquí la palabra que
se hartó de la vida de Egipto, se hartó de la falsedad, se hartó de la idolatría, que él la practicó. Este no fue un santo de primas a primeras, sino que empezó, él se comportaba como un pagano. Pero un día, hermano, Cristo le habló, le abrió los ojos, le despertó sus sentidos y dijo: ya no puedo soportar más lo que veo aquí, voy a renunciar a todo esto, me voy a ir, no importa que pierda el trabajo, no importa que ya no tenga el estatus que tengo, pero ya no aguanto esto. Y salió en pos de un llamamiento para conocer verdaderamente a Cristo, por el cual él puede decir: por quien lo he perdido todo, pero he ganado algo maravilloso, que es conocer a Cristo.